La Freixneda s'ha convertit en el tercer municipi del Matarranya en ingressar a la figura de los pueblos más bonitos d'Espanya. L'adhesió del municipi com a poble bonic se va notificar a finals de l'any passat, aprofitant l'última edició de Fitur a Madrid per a fer-ne la primera promoció, però no ha sigut fins en este divendres quan s'ha simbolitzat la seva inclusió. La cita s'ha viscut en una plaça major molt engrescada. Mucha alegría para todos los vecinos porque se han volcado en este día para hacer para hacer esta fiesta de puesta de la argolla de la Freixneda como miembro de esta asociación. Y a partir de ahí, pues ya ahora es a trabajar, pues si cabe, pues más que antes. D'esta manera, la Freixneda se sume a un projecte que va néixer ara fa més de 10 anys com a segell de qualitat del turisme rural. El turismo ya no solo en la Freixneda, en esta comarca yo pienso que al final va a ser el motor económico de esta zona, porque al lado del turismo ya no solo son bares o restaurantes, casas de turismo, negocios, gente que quiere o que encuentra un encanto en pueblos para restauración de viviendas de segunda residencia, que eso en los pueblos pues tenemos zonas muy degradadas y esto pues también ayuda. Actualment, la província de Terol domina el rànquing de municipis més bonics d'Espanya, en 9 adhesions. Es un día importantísimo y además en Teruel hacía ya mucho tiempo que no teníamos un nuevo pueblo. Con estos dos pueblos, la Freixneda y mañana tenemos Linares de Mora, haremos los 9 pueblos, la provincia con más pueblos bonitos de toda España y sin duda alguna pues lo merece, ¿no? La Freixneda es un pueblo espectacular que tiene un patrimonio arquitectónico espectacular. Recorrer sus calles es como retroceder en el tiempo y la verdad es que vale mucho la pena venir a la Freixneda y también pues degustar su gastronomía, en fin, yo creo que es un sitio maravilloso y que hace que una comarca como el Matarranya también pues tenga su tercer pueblo, o sea que no solamente es la provincia, sino la comarca con 3 pueblos acompañando a Valderrobres y a Calaceite. La jornada va començar destapant-se el cartell de Pueblo Bonito, que es va penjar davant mateix de la Casa de la Vila i va continuar a la plaça, que va estar amenitzada pel grup de folk Araboàs.